9 países tienen armas nucleares. Más de 2.000 están en alerta y listas para lanzarse en cualquier momento. Cada una tiene el potencial de causar daños catastróficos donde sea que caiga. Con una guerra activa en Europa y crecientes tensiones globales, la guerra nuclear nunca se ha sentido tan cercana. Incluso podría estallar en 2026. Si ocurre, hay 2 formas en que sucedería. Un arma nuclear podría ser lanzada intencionalmente o por accidente. Es debatible que la última sea más propensa a lanzar un arma nuclear intencionalmente. Una nación casi con certeza tendría que sentir que es su única opción. Deberían estar en la situación más grave, sabiendo que su decisión podría tener consecuencias duraderas y de gran alcance, no solo para el país atacado, sino también para ellos y el mundo. Habría innumerables obstáculos que superar, amenazas de represalias de otras naciones, líderes mundiales suplicando por la desescalada y riesgos de condena y aislamiento internacional, sin mencionar la enorme y desmedida pérdida de vidas causada por la explosión misma. Pero para lanzar accidentalmente una bomba nuclear, basta un error de juicio, un cálculo equivocado o un simple error. Incluso una falla informática aleatoria o un error técnico inesperado podría desencadenar un lanzamiento nuclear, haciendo que ciudades y países ardan en llamas sin ninguna razón justificable. Aunque parezca absurdo, existen muchos casos en los que armas tan peligrosas se han disparado accidentalmente en el pasado. Por ejemplo, en febrero de 2009 2 submarinos, el francés Le Triomphant y el británico His/Her Majesty's Ship Vanguard, submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, estaban realizando patrullas rutinarias en el Océano Atlántico. Ambos tenían misiles nucleares a bordo y ninguno estaba al tanto de la presencia del otro. Eso debió haber sido un problema. El Atlántico es el segundo océano más grande. Ambos submarinos contaban con unos 40 millones de millas cuadradas de océano abierto para operar. Las probabilidades de que siquiera se acercaran el uno al otro, y mucho menos de que chocaran, eran infinitesimalmente pequeñas. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Los submarinos actuales son muy silenciosos gracias a su tecnología avanzada y sistemas de propulsión, lo que les permite moverse por el océano sin ser detectados. La tripulación de cada submarino no sabía que el otro estaba ahí, según comentó un ministro de defensa francés sobre el evento. Hacen menos ruido que un camarón. Así que, en un ejemplo perfecto de un accidente insólito que involucra armas nucleares, los 2 submarinos chocaron entre sí. Y hay varias maneras en que la situación pudo haberse puesto mucho peor rápidamente. Primero, si los submarinos hubieran estado viajando a altas velocidades en ese momento, la colisión podría haber sido bastante grave. Pudo haberse causado daño importante a las embarcaciones y a las armas nucleares a bordo. Los miembros de la tripulación podrían haber muerto mientras uno o ambos submarinos se hundían en las profundidades turbias para nunca ser vistos de nuevo. Como los submarinos son sigilosos y silenciosos, los comandantes en la base o en tierra podrían no saber lo que realmente pasó. Podrían concluir lógicamente que el submarino fue atacado por una fuerza enemiga. En este caso, las armadas francesa o británica podrían haber temido que fuerzas rusas o chinas, por ejemplo, hubieran hundido su submarino. Es muy fácil imaginar cómo ese tipo de situación podría convertirse en algo mucho peor, con la escalada y la represalia como opciones claras sobre la mesa. Toda una guerra podría haber estallado basándose únicamente en un accidente y malentendidos posteriores. Afortunadamente, no resultó de esa manera. Ambos submarinos iban a baja velocidad al chocar, por lo que solo tuvieron daños moderados. Ningún miembro de la tripulación resultó herido o muerto. Los reactores nucleares y las armas permanecieron seguros e intactos, y ambos países sufrieron poco más que una leve vergüenza por el hecho de que el incidente hubiera ocurrido en primer lugar. Ambos también estaban bastante ansiosos por minimizar y dejar atrás lo que había sucedido, aunque muchos periodistas y políticos tenían preguntas sobre cómo había ocurrido la colisión. El político escocés Angus Robertson, por ejemplo, declaró al Ministerio de Defensa: el ministro de Defensa debe explicar cómo un submarino con armas de destrucción masiva choca con otro que también lleva ese tipo de armas, en medio del segundo océano más grande del mundo. Nick Harvey, por su parte, el portavoz de defensa de los demócratas liberales, opinó: la flota nuclear británica tiene buen historial de seguridad, pero una explosión sería muy grande. El público confía este equipo al gobierno, seguro de que se están tomando todas las precauciones posibles.
Hubo muchos elementos sorprendentes en este incidente, pero quizá el hecho más impactante de todos es que ni siquiera fue la primera vez que dos submarinos nucleares chocaron. De hecho, ni siquiera fue la segunda vez. En marzo de 1993, el submarino United States Ship Grayling operaba cerca de la península de Kola, en Rusia, cuando chocó con el submarino ruso Novomoskovsk, clase Delta IV. El submarino ruso llevaba 16 misiles balísticos, con un estimado de 64 ojivas nucleares a bordo en total. Su casco exterior sufrió una gran abolladura, sin más daños registrados. El submarino estadounidense se quedó en la zona tras la colisión para asegurarse de que el ruso no estuviera muy dañado o en riesgo de hundirse. Ambos buques volvieron a sus puertos y ambos países emitieron comunicados con funcionarios rusos señalando: el alto mando de la flota militar rusa expresa su extrema preocupación por el último incidente de maniobras peligrosas por parte de submarinos extranjeros en zonas de entrenamiento militar. Es evidentemente necesario señalar tanto los bajos niveles de responsabilidad como de preparación de los capitanes y tripulaciones de submarinos extranjeros en viajes de observación. El Pentágono lamentó el incidente y anunció una investigación completa por parte de Estados Unidos. Solo un año antes, ocurrió otro incidente similar, nuevamente involucrando a un submarino estadounidense, un submarino clase Los Ángeles chocó con uno ruso clase Sierra cerca del puerto naval de Murmansk, en el noroeste de Rusia. Durante la Segunda Guerra Fría, hubo múltiples casos registrados de submarinos chocando entre sí, siendo los submarinos soviéticos y estadounidenses los culpables y víctimas más comunes. La razón de esto es en realidad bastante simple. Los submarinos de ataque estadounidenses han dedicado mucho tiempo a buscar y seguir submarinos estratégicos rusos para conocer sus movimientos y actividades. Los submarinos rusos también vigilan a los de la OTAN, como los de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Las colisiones entre submarinos deberían ser improbables por las enormes áreas oceánicas en que operan. Como siempre se rastrean y se mueven de forma silenciosa y sigilosa, lo improbable casi se vuelve inevitable. Y aunque no ha habido reportes de más colisiones desde el incidente de 2009, no es imposible imaginar que algún día ocurra otro incidente similar. Si eso pasa en 2026 con tanta tensión entre Estados Unidos, Rusia, Europa y China, es incierto lo que seguiría. Las colisiones de submarinos no son los únicos accidentes que podrían provocar una guerra nuclear. Los países también podrían sentirse naturalmente amenazados si un misil errante entra en su territorio. En un estado de pánico y confusión, podrían decidir que la represalia instantánea es la única opción viable, iniciando una guerra que no tenía razón de comenzar en primer lugar. Esto es más probable cuando las naciones ya tienen una historia o relación fracturada, como India y Pakistán, dos de las 9 potencias nucleares. Hoy, el 9 de marzo de 2022 a las 6:43 de la tarde, los radares de Pakistán detectaron un misil indio, un misil de crucero BrahMos, para ser precisos, volando cerca de la frontera internacional entre ambos países. Pocos minutos después, el misil cruzó la frontera y permaneció 3 minutos y 44 segundos en el espacio aéreo de Pakistán. Recorrió 77 millas, 124 kilómetros, más allá de la frontera y se estrelló en el estacionamiento de un hotel a las afueras de Mianchanu. A simple vista, esto parecía un incidente importante que podía cambiar las reglas del juego. Un país con armas nucleares lanzó un misil sin previo aviso a su vecino, también nuclear. Nadie sabía qué ocurría, pero Pakistán no podía solo esperar a ver qué hacía la India. Puso frontera y bases en alerta máxima, preparándose para un posible conflicto. La India, mientras tanto, permaneció sospechosamente en silencio sobre lo que había sucedido, sin declaraciones ni comunicaciones para explicar sus acciones. Esto solo hizo que la situación fuera más tensa, y parecía que algo mucho más grande y grave podría estallar en cualquier momento. Rápidamente, imágenes y videos del accidente se difundieron en redes sociales. Pakistán realizó una conferencia de prensa para exigir una explicación inmediata a la India sobre el incidente. ¿Fue esto un ataque intencional o un accidente inocente? ¿Y por qué los funcionarios indios se negaban a comentar? La cantidad de preguntas aumentaba cada minuto, pero había muy pocas respuestas. India tardó 2 días en dar finalmente una declaración pública. El 9 de marzo, durante un mantenimiento de rutina, una falla técnica provocó el disparo accidental de un misil. El gobierno de la India ha tomado el asunto con seriedad.
y ordenó una investigación de alto nivel. Un par de semanas después, la India revisó su declaración y la explicación cambió de error técnico a error humano. El disparo accidental ocurrió debido a un error humano. Eso es lo que ha surgido en esta etapa de la investigación. Hubo posibles fallas por parte de un capitán de grupo y algunos otros. Pero el mundo esperaría 2 años para conocer la verdad. En marzo de 2024, un tribunal indio reveló los sorprendentes detalles del evento. Un alto oficial de la Fuerza Aérea de la India visitó una base para observar una demostración de prueba de lanzamiento de misiles. El misil no debía ser lanzado, solo se mostrarían los pasos y procedimientos previos al posible lanzamiento. La tripulación no desactivó los conectores de combate del misil y este se disparó accidentalmente. Por suerte, como en los otros incidentes, este evento no se volvió algo peor, aunque es claro cómo pudo haber pasado. Sucedió cuando las relaciones entre India y Pakistán se habían suavizado y no había conflictos activos entre ambos países. Sin embargo, si hubiera pasado solo unos años después, en 2025, cuando las tensiones entre la India y Pakistán aumentaron realmente, después del asesinato de 25 turistas indios en el territorio disputado de Cachemira, Pakistán puede que no hubiera estado tan dispuesto a esperar una explicación oficial. Aunque muchos creen que los lanzamientos erróneos de misiles y las colisiones de submarinos son raros, las estadísticas reales podrían sorprenderte. Lanzamiento accidental de misiles en entrenamientos con preocupante frecuencia. Y muchos misiles, pese a su supuesta precisión. Los sistemas de navegación de alta gama pueden fallar al encontrar objetivos o acabar en lugares incorrectos. Por ejemplo, en noviembre de 2022, un misil extraviado cruzó la frontera entre Ucrania y Polonia y golpeó una instalación de granos en Polonia, matando a 2 civiles en el acto. Se creía que el misil en cuestión debía ser ruso, ya que Rusia bombardea a Ucrania con tanta frecuencia. Sin embargo, finalmente se descubrió que había sido un misil de defensa aérea ucraniano que se lanzó en respuesta a un ataque ruso y que de alguna manera se desvió ampliamente de su curso. Los misiles dirigidos no son las únicas tecnologías militares que pueden fallar en su funcionamiento previsto. Lo mismo aplica para los sistemas de alerta temprana nuclear, diseñados para informar a los países si otra nación lanza misiles contra ellos. En la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían muchas armas nucleares listas para lanzar en cualquier momento. Ambos temían que su enemigo atacara primero y necesitaban responder de inmediato para cumplir la promesa de destrucción mutua asegurada. Para evitar sorpresas, Estados Unidos instaló un sistema de alerta temprana en 1960. En 16 años desde su despliegue, el sistema generó al menos 6 falsas alarmas de ataque inminente, es decir, una cada 2 años en promedio, y empeoró en 1979 y 1980, se emitieron 5 falsas alarmas más, completamente infundadas, y varias de ellas casi provocaron el estallido de una guerra nuclear total. A las 8:50 am del 9 de noviembre de 1979, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica enfrentó su peor pesadilla. Su sistema de alerta temprana señalaba que muchos misiles soviéticos se dirigían a destruir el mando de Estados Unidos y eliminar sus fuerzas nucleares. La alerta aumentó rápido y las tripulaciones de los B-52 recibieron la orden de prepararse y esperar instrucciones. La fuerza de misiles Minuteman también fue puesta en alerta de bajo nivel, y el E-4B Night Watch, también conocido como el avión del juicio final, fue desplegado, proporcionando un puesto de mando aéreo para el secretario de Defensa. Durante un breve periodo de tiempo, Estados Unidos se estaba preparando para una guerra nuclear. Sin embargo, 6 minutos después se cancelaron las alertas al confirmarse que no había misiles soviéticos en el cielo. Más tarde se supo que alguien había insertado accidentalmente una cinta de ejercicio realista en el sistema de alerta en vivo en el cuartel general de NORAD. Hacían creer a los equipos que ocurriría un ataque, aunque no había amenaza real. El 15 de marzo de 1980 ocurrió un incidente similar. Los sistemas de alerta temprana detectaron otra andanada de misiles soviéticos en camino hacia Alaska y Canadá. Una vez más, se demostró que era otra falsa alarma. Luego, de nuevo, en mayo de ese mismo año, el sistema aparentemente detectó más de 2.000 misiles soviéticos en camino hacia Estados Unidos. Segundos después, las pantallas se despejaron y el pánico terminó. Un mes después, se hallaron 2 misiles soviéticos adicionales. Momentos después, la pantalla mostró más de 200 misiles, luego más de 2.000. Se contactó al presidente Jimmy Carter
y se ordenó a los bombarderos encender motores. Al asesor de seguridad del presidente se le informó, sin duda, que ocurría un ataque nuclear. Esta aterradora situación duró poco más de media hora antes de que, una vez más, los funcionarios se dieran cuenta de que no había misiles en camino al espacio aéreo de Estados Unidos. 3 días después, hubo otra falsa alarma y se reportó que 2.000 misiles soviéticos iban rumbo a Estados Unidos. Las tripulaciones de bombarderos se apresuraron, los motores se encendieron y sonaron alarmas, pero en menos de 20 minutos las alertas se despejaron. Nuevamente, solo algunas de estas falsas alarmas se debieron a un chip de computadora defectuoso. El defecto causó los incidentes del 3 y 6 de junio de 1980, cuando el sistema empezó a insertar dosis aleatoriamente en una pantalla de tiempo de paz, alerta aérea automática, generó lecturas falsas de 20, 200 o hasta 2.000 misiles entrantes. Otras alertas falsas tuvieron distintas causas. El incidente de noviembre de 1979 ocurrió por cargar por error una cinta de entrenamiento, mientras que las alertas de octubre de 1979 y marzo de 1980 se debieron a fallos de radar que confundieron restos de cohetes o trayectorias con lanzamientos de misiles. Aún hoy, con tecnologías y sistemas de alerta temprana más avanzados en todo el mundo, estos errores pueden ocurrir y siguen ocurriendo. En 2010, por ejemplo, ocurrió un incidente en la base de la Fuerza Aérea Warren en Wyoming. Cuando 50 misiles nucleares Minuteman III quedaron fuera de servicio, también fallaron los sistemas de alarma que debían detectar robos, y el presidente recibió un informe oficial. Con el aumento de tensiones en el país, surgieron temores de que Rusia, China o Corea del Norte hubieran lanzado un ciberataque. En realidad, resultó que una tarjeta de circuito mal instalada fue la responsable, y una posible crisis se evitó una vez más. En 2018, los habitantes de Hawái recibieron alertas en sus celulares sobre una amenaza de misil balístico hacia el estado de Aloha. Se pidió a los habitantes refugiarse y se aclaró que no era un simulacro. El pánico se extendió por las islas, pero no ocurrió ningún ataque, ya que todo fue una vez más el resultado de un desafortunado accidente. Un empleado había presionado el botón equivocado, lo que activó el mensaje de advertencia. Muchos analistas se preocuparon de que los riesgos de una guerra nuclear accidental en realidad sean mayores hoy que nunca antes. Una de las razones de esto es que, aunque antes los países se aseguraban de mantener separadas sus capacidades nucleares y militares convencionales, eso está empezando a cambiar lenta pero seguramente. Actualmente, países desarrollan misiles capaces de portar ojivas convencionales o nucleares, como el Arsnik ruso o el Dongfeng 26 chino, que incluso permite cambiar de ojiva en caliente entre capacidades convencionales y nucleares en el campo de batalla. Esto supone un desafío inédito para fuerzas militares y líderes globales. ¿Cómo podrían saber si un misil entrante lleva una ojiva convencional o una mucho más destructiva nuclear? ¿Cómo pueden decidir una respuesta adecuada si no conocen las capacidades del arma que se acerca y solo tienen minutos para decidir? Con misiles más rápidos y mortales, los márgenes de error disminuyen. En la Guerra Fría, se afirmaba que Estados Unidos y la Unión Soviética disponían de 30 minutos para decidir sobre armas nucleares. Hoy en día, podrían tener solo una fracción de ese tiempo, ya que los mejores misiles modernos pueden viajar a velocidades hipersónicas, alcanzando cualquier punto del planeta con una precisión y eficiencia inigualables. Antes, la comunicación entre estas naciones era más fuerte, aunque Estados Unidos y la Unión Soviética siempre estaban al borde de la guerra. Oficiales de nivel medio y otros representantes de cada nación se mantenían en contacto entre sí, discutiendo temas relacionados con armas nucleares y seguridad nacional. Actualmente, las líneas de comunicación se debilitan mientras las relaciones empeoran y las potencias globales son más distantes y reservadas sobre sus capacidades e intenciones militares. Muchos tampoco quieren ni les interesa firmar acuerdos de control de armas. Eso podría reducir el riesgo de accidentes y escaladas innecesarias. Las condiciones empeoran, no mejoran. Con armas más potentes, relaciones internacionales hostiles y varias potencias nucleares lideradas por personas impredecibles, el riesgo de guerra nuclear no era tan alto en décadas. El mundo es un polvorín y una sola chispa. Incluso una accidental es todo lo que se necesita para encenderlo. Ahora, para un análisis a fondo de cómo podría desarrollarse realmente una guerra nuclear, consulta nuestro desglose minuto a minuto de una catástrofe global hipotética. Para un análisis más profundo de un misil nuclear reciente,
revisa nuestro análisis del Burevestnik de Rusia, llamado el Chernóbil volador. Por último, suscríbete a nuestro canal para estar informado sobre amenazas nucleares emergentes en el mundo.